Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bienvenidos a este taller de cómo hablar de sexualidad en casa. Un tema, bueno, que tiene sus cositas interesantes, ya que estamos ahorita en una sociedad donde se está hablando mucho más de sexualidad de lo que se hablaba, por ejemplo, 20 años atrás. Y que tenemos a niños, niñas y adolescentes sobreestimulados por las redes sociales y que evidentemente están mucho más expuestos a este tipo de información. Entonces, bueno, bienvenidos. Como dijo Deliana al principio, pueden ir dejando sus preguntas. Siempre al momento de hacer una pregunta tienen que poner la edad de su hijo para nosotras poder tener en consideración las intervenciones que podamos hacer. Bueno, como siempre, les presentamos al equipo, Rapport, como un centro de orientación familiar. Somos un grupo de profesionales entre psicólogos y orientadores que nuestro objetivo es llevar la salud mental promoviendo el autocuidado y la crianza respetuosa a los niños, niñas, adolescentes, escuelas y familias. Hoy vamos a empezar este chat como todos los que hemos hecho con una frase que es: un niño, niña o adolescente informado tiene menos probabilidades de ser vulnerado. Es muy importante que entendamos la sexualidad, el espectro de la sexualidad como algo integral, ¿ok? Entonces, tengamos en consideración de que la sexualidad no solo se ve en la adolescencia, como muchos creemos, que se empieza a hablar de sexualidad, de métodos anticonceptivos y de informar ya a edades muy elevadas, sino que la sexualidad, nacimos como seres sexuados y la sexualidad se ve de distintas formas, se manifiesta de muchas maneras desde la niñez. Entonces, empezamos la pregunta de hoy. ¿Qué conoces sobre sexualidad? Pueden ir escribiendo en el chat más o menos las impresiones que tienen, que han escuchado acerca de lo que es la sexualidad, a qué lo asocian más o menos, para ir haciendo la intervención e ir aclarando las dudas. Aquí tenemos una figurita que es un ser humano, donde se ven algunos aspectos relacionados con la sexualidad. Por lo general, cuando se habla de sexualidad, siempre, o en la mayoría de los casos, siempre está dirigido al acto sexual. Y eso siempre lo vemos mucho y a veces nos alarma decirle a los niños la palabra sexualidad porque creemos que es relaciones sexuales y realmente no. La sexualidad son aquellas características que, tanto físicas como culturales o sociales, que se asocian a cada sexo. Tenemos el sexo, que es la parte biológica, que es cómo nos identificamos como hombres o mujeres. Básicamente, tiene que ver con nuestro genital. Tenemos la orientación sexual, y ahí se ve en el dibujito que está en un corazoncito, que es a dónde va dirigida esos gustos, esos intereses, esa implicación romántica que tenemos, por ejemplo, personas que les gusta su mismo sexo o su sexo contrario, entre otros. Tenemos la identidad de género, que es cómo yo percibo mi sexualidad, que tiene que ver con esto, lo femenino, lo masculino, y que ahora se habla de un nuevo género que es el no binario. Ya sabemos que se conoce que las mujeres son femeninas, que los chicos son masculinos, y estas personas que son no binarias son aquellas que no entran dentro de las características masculinas y femeninas, sino que son aparte. Esto no quiere decir que esta otra identidad de género esté como mal vista o algo por el estilo, sino que es otra manera de cómo se identifican las personas. Por ejemplo, siempre es esperado que una niña, y hago las entre comillas porque es esperado, pero no es una verdad absoluta, que tengan que ser, cuando dicen muy femeninas, que se arreglen mucho, que se vistan de rosado, que tengan el pelo muy arreglado, que tienen que hacer cosas que son esperadas para las mujeres, y que los hombres son rudos, los hombres no lloran, no manifiestan sentimientos, a diferencia de las mujeres. Entonces, por ahí, más o menos tenemos en cuenta lo que es la identidad de género entre estos géneros que tenemos que son femenino, masculino y no binario. Tenemos la expresión de género, que la tenemos en el dibujito, que es como la parte externa, y es como la persona expresa su género en cuanto a vestimenta, actitudes, y aquí siempre tenemos un ejemplo, por ejemplo, de las personas
de la comunidad LGBTIQ+, que si son personas, hombres que les gustan los hombres, ¿no? Que son personas muy amaneradas y tal, y esa es su expresión de género. Es como el estereotipo y es lo esperado que nosotros pensamos de esas personas. Sin embargo, no es algo lineal. Puede ser que a una mujer o a un hombre le guste una persona de su mismo sexo, por ejemplo, pero no se tenga que ver específicamente como una mujer o como un hombre, sino que ellos viven su expresión de género como mejor ellos lo sientan. Eso, aquí en esta parte de expresión de género es un momento como de romper esos tabús, de romper esas creencias y prejuicios que tenemos acerca de las personas, y por eso puse esta imagen al principio, porque considero que es muy importante que bajemos como las defensas con el tema de lo que es la expresión de género. Serían a la siguiente lámina. Entonces, entendemos como, ya va, ajá, ahí, la siguiente, esa misma. Sexualidad y sexo no son las mismas cosas. La sexualidad es ese conjunto de características físicas y el sexo hace referencia a esas características biológicas y fisiológicas. Hago un paréntesis aquí para decir que el sexo no es igual a las relaciones sexuales, ¿ok? Las relaciones sexuales es ese acto que hay en la intimidad entre dos o más personas. Sin embargo, cuando se habla de sexo, que sí, por ejemplo, tu hijo o hija de 3, 4, 5 años te pregunta, mami, papi, ¿qué es el sexo? No nos alarmemos porque solamente tenemos que decir, son las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, ¿ok? Otra cosa también es que los niños, niñas y adolescentes, por lo general se ve más en la niñez, cuando hacen preguntas, eh, no tengamos miedo de responderlas, porque los niños cuando preguntan algo es porque están preparados para escuchar. Y o ya han visto algo, o ya saben algo, que están preparados para la respuesta que nos pueden dar los papás. Pero siempre tenemos que preguntar, ¿dónde lo escuchaste? ¿Qué sabes acerca de eso? Para poder dar una respuesta. Y es muy bueno que sepamos estos términos que son tan importantes. No es lo mismo sexualidad que sexo, ni que relaciones sexuales. No es lo mismo orientación sexual que identidad de género o expresión de género. Y sí, son muchos nombres. Por Dios, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué le ponen una etiqueta a cada cosa? Y es porque necesitamos, los seres humanos necesitamos entrar dentro de características específicas que nos identifiquen como individuos para poder definirnos, porque la sexualidad también es eso, definir cómo nosotros nos expresamos, qué somos. Entonces hay que ver la sexualidad como algo más allá que solo implicaciones sexuales, sino que te permite descubrir quién eres, por qué estás aquí, incluso está ligado mucho con el proyecto de vida de las personas, porque esa sexualidad son esos componentes psicológicos, físicos, que me permiten a mí expresarme dentro de una sociedad. Bien. Tenemos la identidad, que es cómo se ve la persona a sí misma, ya sea masculina, femenina o no binario, como ya lo comenté anteriormente. Esta parte de la identidad, por lo general, se puede trabajar desde la niñez, paso a paso. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte del desarrollo psicosexual. Hay conductas sexuales que son esperadas para la edad y que a veces pensamos que no lo son y nos alarmamos. Pero hay momentos específicos en el desarrollo de nuestra etapa evolutiva donde vamos a tener conductas esperadas sexualmente hablando, como otras que nos pueden indicar si un niño, niña o adolescente está sufriendo de algún abuso o algo por el estilo. Dentro de la orientación sexual vemos una gran gama de orientaciones que ahora conocemos mucho y a veces no sabemos de qué tratan. Por ejemplo, tenemos estas siglas que son las LGBTIQ+. L, que significa lesbianas, que son las mujeres que le atraen las mujeres. Ajá. Gay, que son los hombres que le atraen los hombres. Bisexual, que les gustan los dos sexos. Están los trans o transgénero, que son aquellas personas que quieren cambiar su género, su expresión de género, ya vamos entendiendo, ¿no? Quieren cambiar su expresión de género, pero no necesariamente cambian su orientación sexual. Una persona puede ser transgénero y no necesariamente ser homosexual. Sí,
quizá dentro del estereotipo y dentro de los cánones de esta sociedad y de esta cultura es lo esperado, pero no es una regla. También vemos a las personas intersexuales, los queer, que son personas que todavía están en busca de qué los define y que es totalmente válido. Y más porque ahí entran otra gama de, por ejemplo, están las personas demisexuales. Las personas demisexuales son aquellas personas que solo pueden mantener relaciones sexuales si tienen un vínculo afectivo muy profundo. Están los pansexuales, que siempre se confunde con los pansexuales con las personas bisexuales, porque a los pansexuales también les gustan personas de tanto hombres como mujeres, pero específicamente los pansexuales no tienen distinción de género. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar con una persona trans, con una persona queer, intersexual. En cambio, los bisexuales son por el sexo. No sé si nos estamos entendiendo. Y por cualquier cosa, dejen las preguntas, que hay que hacer una distinción entre bisexuales y pansexuales. Bisexuales es con el sexo, que ya lo dijimos al principio, que son alguien tiene el micrófono encendido, un niño está llorando, ya no llora. Okay, gracias. Entonces, estas personas bisexuales tienen que ver con el sexo y las pansexuales con el género. Y en resumidas cuentas, realmente hay muchas formas de expresar estas orientaciones sexuales, pero esas son las más conocidas. Y bueno, tenemos también la expresión de género, que es la forma en cómo manifestamos nuestro género. Siguiente. Ok, aquí vamos a ver cuáles son las diferencias entre la sexualidad y las relaciones sexuales. El sexo no es igual a las relaciones sexuales, como ya venía comentando. La sexualidad no incluye solamente el acto del contacto genital. La sexualidad es todo aquello que nos identifica. De hecho, yo siempre tengo la anécdota de una profesora que conocí, de que ella siempre decía que hasta el agarrarse de manos con otra persona era sexualidad, porque permitía el contacto, el cómo nosotros nos sentíamos y todo lo que tiene que ver con esto. Para poder entender la sexualidad, podemos hacer un ejercicio, que es cómo yo soy y cómo yo siento. Se los invito a hacerlo cuando ustedes quieran, que es que escriban cómo son ustedes y cómo se sienten, para poder ir haciendo una distinción de cómo está esa sexualidad. El amor, la identidad y la confianza hacen parte de esa sexualidad. El cómo nosotros vemos el amor. En el foro chat del mes pasado hablábamos de los lenguajes del amor y qué era el amor, cómo se vivía el amor. Y cuando hablamos de eso, y más que todo también adentrando al ámbito del amor romántico o del amor real, hablamos de sexualidad. No específicamente con la palabra, pero sí se sigue hablando de sexualidad. Cuando nosotros le brindamos confianza a una persona para que entre en nuestra intimidad, en nuestra intimidad personal y todas esas cosas, también estamos hablando de sexualidad. Entonces, ya podemos ver que la sexualidad no es solamente sexo, como en muchas ocasiones se ha pensado, sino que implica muchas cosas. Sexualidad implica identidad, el cómo yo me veo, el cómo me reconozco, el cómo soy como individuo, pero también entran las orientaciones sexuales, el cómo yo expreso mi género y cómo está determinado mi sexo. Bueno, ya culminando esta parte, viene la parte del desarrollo psicosexual. Lo vamos a hacer por edades, esto le corresponde a Deliana. Sin embargo, cualquier duda y cualquier pregunta respecto al tema de la sexualidad lo pueden ir escribiendo y al final nosotras hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Deliana, te toca. Bien, buenas tardes. Gracias, Jordi, por eso. Aclaramos varios conceptos. Yo para mí es importante, ya va. Yo me quiero volcar para hacer como un breve resumen para poder conectarlos con el punto que voy a hablar. Quiero aclarar ciertas cosas reforzar lo que acaba de comentar Jordi. Primer punto, cuando nosotros estamos hablando de sexualidad, quiero que sepan de que estamos hablando, nosotros somos seres sexuales que estamos en la barriga de mamá y papá. O sea, quiero que hagamos esta distinción porque es tan difícil para nosotros como papá hablar de sexualidad, porque nos confronta con nuestra propia sexualidad. Entonces, el hecho de que mi hijo me haga una pregunta
me va a hacer recordar cómo yo viví esa sexualidad, ¿ok? Cómo fue conmigo, cómo hablaron conmigo. Y hablar de sexualidad es hablar cómo me relaciono con mi propio cuerpo y cómo me relaciono con otros. Entonces, cuando nosotros dejamos de hablar de sexualidad, dejamos de hablar de cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo hablar del consentimiento, cómo hablar de las relaciones, cómo hablar de cómo disfruto el placer, cómo disfruto de tantas cosas. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio, los que estamos aquí, que me colocaran en el chat. A ver, 40%. Que me colocaran en el chat qué es para ustedes la sexualidad y qué no es para ustedes la sexualidad. A mí me encanta hacer este ejercicio porque ahí podemos ver qué tenemos asociado y qué no tenemos asociado con respecto a la sexualidad. Entonces, haciendo un repasito, este dibujito que tenemos aquí funciona muchísimo, o sea, tal cual ustedes lo van a tener en la información que enviamos al grupo, las diapositivas se le van a enviar y así ustedes le pueden explicar qué es la sexualidad a los niños. ¿Ok? A los adolescentes. Podemos aclarar muchos términos. Fíjense que la identidad está asociada con el cerebrito. Entonces, la identidad es como yo me reconozco. Bueno, yo me reconozco mujer, yo me reconozco como hombre y yo me reconozco como no binario. En el corazoncito tenemos la orientación sexual, es decir, ¿por qué me siento atraído? Bien. El sexo, fíjense de que tenemos aquí señalado la parte genital, tiene que ver con eso, con la parte biológica, con qué órganos reproductivos yo nací, con los asignados al género femenino o al masculino. Y la expresión, si fíjense hasta todo el muñequito, tiene que ver con cómo yo me expreso, cómo yo me visto, qué colores uso, qué labores hago, cómo me comporto ante la sociedad. Entonces, esto nos va a servir mucho para distinguir y fíjense de todo lo que nos estamos perdiendo de hablar con nuestros hijos de sexualidad por creer de que cuando estamos hablando de sexualidad yo le voy a hablar del coito, le voy a hablar de las relaciones íntimas. Entonces, yo necesito que nos quitemos ese chip de la cabeza de que sexualidad es simplemente hablar de dónde vienen los bebés, o hablar de nada más del condón y los métodos anticonceptivos, o hablar nada más de sexualidad es hablar nada más del embarazo, ¿ok? De todo lo que está asociado con el acto sexual como tal. Entonces, bueno, quería hacer esa distinción rapidito, porque cuando vamos a hablar ahorita es sobre el tema del desarrollo psicosexual. ¿Por qué esto es tan importante? Se los voy a explicar de una manera súper práctica. De hecho, vamos a hacer una dinámica bien interesante ahorita, que es que yo voy a poner una lámina, ¿ok? Y necesito que estén activos. Por favor, los que estén activos en el chat y las personas que estén viendo la grabación, quiero que hagan ese ejercicio. Yo voy a poner una lámina, la voy a leer, la voy a explicar y ustedes me van a decir a qué edad ustedes consideran de que esto sucede. Ok, bueno, yo creo que esto pasa en niños de 2, en adolescentes ya. ¿Por qué? Porque esta dinámica nos va a permitir ver a qué tenemos ciertos comportamientos asociados con respecto a la sexualidad. Yo necesito saber qué es esperado para mi hijo a nivel sexual para yo determinar si hay algo que no está bien acorde a su edad. De hecho, el principal indicador de que hay un abuso sexual, eso lo vamos a hablar al final, es saber que si, bueno, si esto es esperado para un niño de 2 años o para un niño de 9, que un niño de 5 me lo haga, ya posiblemente es una alarma de un posible abuso sexual. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo ganchemos para que nosotros podamos decir, ok, esto es normal y no penalizarlo por eso, ¿ok? Bien, comencemos con la dinámica. ¿Qué creen ustedes que corresponde a esta edad? ¿Ok? Ustedes van a decir, bueno, yo creo que eso es a los niños de 3, de 4, de 7, de 8. Fíjense, aquí dice que explora las partes de su cuerpo, incluyendo sus genitales. Pueden experimentar erecciones y la vagina se puede lubricar. Puede comenzar a desarrollar sentimientos acerca del tacto, de su cuerpo, de tener una identidad masculina o femenina y de la manera en que deben actuar como una niña o un niño. Entonces, si ustedes pudiesen decir, ah, Dios mío, ¿de qué edades yo considero de que tienen esto? ¿Qué dirían ustedes? A ver, en el chat también puede participar. Yo quiero que me comenten, que piensen y digan, bueno, yo creo que esto es un niño de 3, de 4, de 5. Es importante que veamos a qué tenemos asociado y es válido decir, bueno, yo no sé. Y no se preocupen que vamos a ver esto, que es esperado acorde a cada edad, pero también vamos a saber cómo hablarle acorde a la edad, según lo que van necesitando. Así que, a ver, ¿quién me quiere comentar en el chat?
que me comenten en el chat qué edad creen ustedes que son. Bien, aquí me dice desde los 9, creo. Esto está buenísimo. Como desde los 5 y 6 añitos en los varoncitos. A ver, ¿alguien más piensa otra edad? Bien. Les comento de que estos comportamientos son esperados de los 0 a los 2 años. ¿Ok? Un niño de que se esté explorando, el niño de que esté, o sea, que experimente una erección, que experimente una lubricación, todo esto es esperado desde los 0 a los 2 años. O sea, es impresionante cómo ya estos comportamientos que pensamos, fíjense que de una vez se fueron a edades muy avanzadas, no, es propio de esta edad. Entonces, a veces nos alarmamos porque los niños muy chiquiticos están experimentando estas cosas. Entonces, bien, ya van entendiendo. Cuando toman tercero de esa edad, mi hijo jugaba con... cuando toman tetero de esa edad, mi hijo jugaba con su... Aquí está diciendo pipí, pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Yo sé que nos da como un poquito de vergüenza, pero tiene que ver con... la palabra es pene. Genial, ya aquí lo acomodaron. Bien, entonces, fíjense cómo es eso. Entonces, vamos con esta... Ya entendieron la dinámica. Vamos con el segundo. Aquí. Volverse más reservados y desear su privacidad. Tener más curiosidad por los cuerpos desarrollados masculinos o femeninos. Mirar revistas y páginas de internet eróticas. Enamorarse de amigos, otros adolescentes mayores, personas famosas. Y aquí, ¿cómo podemos decir? ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿qué edades estamos hablando? Ahora, a los 9 años en adelante. Bien, ¿quién más apunta una idea o otras edades? A ver, ¿quién más me quiere comentar? Bien. También tenemos otros comportamientos. Aquí hablan de 5 desde los 8 o 9 años. Aquí tenemos más comportamientos para darles otra pista. Interesarse por las citas, preguntarse cómo es ser normal, experimentar presión para cumplir en las expectativas familiares y sociales, dar un lenguaje sexual, explorar fantasías románticas, masturbarse para tener un orgasmo. Bien, aquí ya entonces ya están cambiando las edades en el chat, los estoy leyendo. Ahora dicen a los 11 años. Recuerdo que mi hijo, aquí me están diciendo, fue así, aquí me están diciendo 12 años, y correctamente lo acertaron. Este comportamiento empieza a aparecer de los 9 a los 12 años. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo cómo incluso ya estamos asociando las edades. Oh, vaya, esta edad ya tienen fantasías, ya quieren tocarse, ya quieren cumplir expectativas, ya tienen crush, como dicen los adolescentes de ahora, crush. Crush es ese amor platónico, ¿no? Mi crush es tal cantante, tal famoso, tal reggaetonero, tal artista. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que conocer estos estados. Aquí nos dice enamorarse de amiguitos y desde el año pasado, ¿ven? Entonces ya estamos viendo cómo es. Entonces vamos a seguir con la dinámica. Vamos con esto. Seguir con los juegos sexuales y con la masturbación. Volverse muy curioso sobre el embarazo y el nacimiento. ¿Ok? Desarrollar amistades estrechas con personas del mismo sexo. Mostrar interés más fuerte en los roles estereotipados de masculino y femenino. Sin importar el planteamiento de los padres, es decir, aquí en español es que empiece a decir, bueno, quiero lo que asocio más a que es una mujer, a que es un hombre, ¿ok? Entonces, dígame, ¿a qué edades ustedes piensan de que pueden aparecer estos comportamientos? Recuerden que las edades están desordenadas. Pero en las diapositivas yo soy muy buena y se las voy a pasar ordenadas por edades. A ver, ¿qué edades piensan ustedes que aparecen estos comportamientos? Los leo aquí en el chat. 6. Bien, aquí ya nos están diciendo 6 añitos.
Masturbarse a partir de los 12 años, pienso yo, es válido. A los 12 años. 5, aquí nos están comentando. 6. Bueno, mi hijo tiene 11 y el niño ya, y me dice que ya saben cómo nacen los bebés. Me encanta, gracias de verdad por estar participando, porque fíjense eso. Bien, aquí les comento que empieza a aparecer desde los 5 a los 8 años. Entonces, fíjense cómo pensamos ciertas edades, ya se empiezan a ver estos comportamientos. O sea, ya estamos empezando a toda esta exploración. ¿Y qué pasa? Que cuando pensamos de que, no, ya tiene mi hijo 12, 13 años, ahora yo le voy a hablar de la sexualidad. Oigan, lo que ustedes piensan de que, ay, no, todavía no está listo para hablarlo, piense que ya se puede estar dando en edades anteriores. Ya hay curiosidad, lo que usted no se lo va a decir, se lo van a decir los compañeritos, incluso lo pueden ver en el colegio o lo pueden escuchar ahí. Entonces, es importante que lo tengamos claro. Y por supuesto, creo que ya esta es la última, vamos por el otro grupo de edades, juegan y pueden simular que son del otro género, es decir, si son varoncitos, pueden usar tacones, pueden querer disimular que son mujeres y viceversa, sentir mucha incuriosidad por las diferencias corporales y jugar voluntariamente a los jueguitos esos famosos de las casas, la casita, vamos a jugar a mamá y papá, vamos a jugar al doctor, se muestran sus partes íntimas, tienen mucha curiosidad por eso. Si, por ejemplo, son de los padres que se bañan con los niños, que se bañan con los adolescentes, con los niños o las niñas chiquiticos, ahí puede ser de que si se bañan las niñas con papá, le pueden tener curiosidad de preguntar, mamá, ¿qué es eso? Papá, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? Porque es diferente el tuyo al mío. Entonces pueden empezar a hacer esas cosas. Y por supuesto, es muy importante, son con personas afines a su edad. Es decir, son con personas de su misma edad. O sea, no que se lleven una estrecha edad, porque ya ahí podemos estar hablando de otras cosas no tan positivas en este caso, para el niño o niña adolescente. Bien, ¿qué consideran ustedes que son esta edad? Los leo en el chat. Aquí me comentan como a los 5 o 6 años mi hijo ya lo hacía. Bien, a ver qué otras edades ponen ustedes que sea. ¿Otra edad que quieran suponer? Como a los 5 añitos. Bien, ya estamos bien. Ok, entonces aquí les pongo otra pista. Bien, también expresar interés por las palabras relacionadas con el comportamiento al baño, mostrar curiosidad sobre la forma de las mujeres, repetir las palabrotas que escuchan, empezar a preguntas de dónde vienen los niños. Ya, si más o menos está acercado a esa edad, sentir cada vez más curiosidad por sus cuerpos y saber que se siente bien cuando tocan y exploran sus genitales. Entonces, se pueden estar frotando con almohadas, con muñecos, y yo sé de que esta sí es la edad de 3 a 4 años, incluso 5, está muy cerca en el chat. Entonces, aquí cuando ya estamos hablando de esto, yo sé de que es difícil y, por ejemplo, sé que aquí hay varios que tienen niños pequeños o que son docentes en preescolar y pueden evidenciar eso y me dicen, no sé qué hacer. Yo sé que el primer impulso es regañarlos, decir, no, incluso hay verbalizaciones que decimos, cochino, eso no se tenía que hacer y tal. Entonces, no se preocupen que nosotros les vamos a enseñar cómo ustedes pueden empezar a abordar esas situaciones. Ay, Dios, se me fue para atrás las diapositivas. Ahora se me fueron para adelante. Bien, entonces, aquí, de 3 a 4 años, y luego nosotros tenemos la última, que es desear tener citas, sentirse presionados por sus compañeros para participar en actos sexuales, seguir masturbándose, fantasear, enamorarse, experimentar con besar, tocarse, incluido el sexo oral y las relaciones sexuales. Yo creo que aquí se sobreentiende de que estos ya son comportamientos, y creo que ya se vio, son comportamientos ya propios de la adolescencia, de 13 a 18 años. Y aquí quiero hablar un tema muy importante con los papás que, por ejemplo, piensan de que el hecho de hablar de relaciones sexuales con los adolescentes
hablar de estos temas con ellos, piensan que los van a incentivar, o sea, que les van a generar más curiosidad, que lo van a estimular para que lo vayan y lo hagan. Y eso es un tabú, una creencia que de verdad está obsoleta. De hecho, se ha descubierto que entre más informados estén los adolescentes sobre estas temáticas, tienden a prolongar más el inicio de sus actividades sexuales, porque ya son más conscientes, ya lo viven con mayor responsabilidad, no se lo toman a la ligera, no tienen ese reto de que, ay, es algo prohibido, es algo secreto, entonces yo no tengo la necesidad de buscarlo porque ya está normalizado, ya yo lo hablo con mayor tranquilidad. O sea, como que parecer que lo prohibido produce como más curiosidad. Entonces, la pregunta de las 3008 es para todos ustedes: ¿cómo puedo hablar de sexualidad con mis hijos? Esta parte la voy a iniciar yo y va a continuar mi colega orientador Luis, que también le va a comentar un poquito en las edades más grandes y en la adolescencia. Hablemos con los más pequeñitos. ¿Qué recomendaciones les damos? ¿Cómo podemos abordar estos temas? Lo primero, principal y clave: llama a los genitales por su nombre. Pene, vagina, vulva, todo por su nombre, senos, o sea, nalgas, glúteos. Se ve mucho que empiezan, dicen, no, pipí, la cosita, porque tenemos vergüenza de hablar. Es como si nos diera pena decir nariz o ojos. O sea, así cuando le enseñamos, mira, estos son los ojos, esta es la oreja, esta es la boca, así le podemos enseñar, este es el pene, esta es la vulva, porque no tienen idea cómo. Primero porque lo normalizamos, lo hablamos sin tabú. Recuerden que la sexualidad se complica para nosotras hablarlo, es porque nos confronta con nuestra propia sexualidad. Si la tenemos asociado a que es cochino, que es un pecado, todos vienen de estas creencias, de estos dogmas, pues nos va a costar muchísimo. Y yo sé que la mayoría de ustedes, ninguno les habló de sexualidad, porque antes era muchísimo más reservados con este tema, uno lo aprendía era sobre la marcha. Entonces, es importante que llamemos las cosas por su nombre. De hecho, siempre cuento esta anécdota que en la casa de una niña vino corriendo y le dijo a su mamá. ¿Quieres dar el exacto? Ya va, que aquí tenemos a alguien que se le activó el micrófono. Listo. Bien, que por ejemplo tengo el caso de una niña que vino, mamá, mi papá me está tocando la galleta, mamá, mi tío me está tocando la galleta. Entonces la mamá normal, o sea, nadie se va a alarmar porque le estén tocando la galleta. Y resulta que la niña le decía la galleta a su vagina, su vulva. Entonces imagínense el impacto que es de que ella le dice a cualquiera, mira, me está tocando la galleta. Y cuando nadie le va a hacer llamar la atención, pero si la niña puede desde pequeña edad poder reconocer, me están tocando mi vagina, me están tocando mi vulva, eso nos puede ayudar muchísimo a prevenir muchas cosas, a normalizar el tema de la sexualidad, porque recuerden que sexualidad es hablar del propio cuerpo, es hablar de cómo yo me cuido, de cómo yo me protejo también. Y dejamos de hablar de eso cuando pensamos que tiene que ver con sexo nada más, con las relaciones sexuales. Y no castigar la exploración sexual. Ustedes tienen que entender de que cuando estamos viendo comportamientos sexuales en estas edades, no es como los adultos. Nosotros lo asociamos con ese morbo, con ese placer de adulto, de pareja, de disfrute. Los niños no. No podemos evaluar el comportamiento de niños con la mentalidad de un adulto. Claro, nos tiene que hacer la alarma, siempre como dijo Georgeri, preguntar de dónde viste eso, de curiosidad, pero no alarmarnos y decir, ¡ay, Dios mío, qué pecado, qué sacrilegio, por así decirlo! No, verlo como simplemente, ya sé que a los 0 a 2 años hay exploración, el niño se frota con ciertos objetos porque le produce placer y ellos te dicen, es que a mí me gusta porque yo siento cosquillita. Yo juego y acaricio eso. ¿Qué pasa si yo descubro de que mi hijo chiquito está dando besitos o está tocando o está haciendo estos comportamientos? Nada, lo retiro, indago a ver de dónde lo vieron, si no fue que alguien los puso a ver algo o les pidió que lo hiciera, y lo normalizo. Yo digo, ok, yo entiendo, y ahí podemos empezar a hablar del consentimiento, podemos estar hablando de las zonas privadas, cuáles zonas sí pueden tocar, cuáles no, y ahí ya podemos empezar la educación sexual. Entonces, nos alarmamos, pero cuando cambiamos el foco y lo miramos de una manera diferente, podemos
sin duda crear un vínculo y esta confianza va a ser indispensable para que después en la adolescencia tengan esa confianza de hablar de estos temas con nosotros. Pero si lo tratamos con castigo, si lo tratamos como algo negativo, pues obviamente nuestros hijos se van a cerrar con respecto a esto, ¿ok? Luego tenemos cómo hablarlo con los niños más también pequeños de 3 a 8 años. Ya en esta etapa ya están en el preescolar, están en primero, segundo, tercer grado. De hecho, yo sé que ya a estas edades le mandan a hacer tareas y ya empiezan a hablar, tocar temas con el tema de los animales y todo eso. Y aquí lo importante, lo más clave es empezar a cuidar su cuerpo. Al finalizar, nuestra compañera Georgiari les va a explicar una técnica, la técnica del semáforo, que es muy buena para trabajarla con los niños pequeños para el tema de la protección del cuerpo. Y, por ejemplo, y muy importante, el tema de que no hay juegos de género. Recordemos el dibujito, que el género es lo que redondeaba la figurita, ¿se acuerdan? El género es como yo expreso. Si yo les digo azul, ustedes lo van a asociar a varones, ¿verdad? Si yo le digo rosado, ustedes lo van a asociar con la niña. Si yo le digo una muñeca, lo asociamos con una niña. Si yo les digo un carro, lo asociamos con un varón. Eso es lo estigmatizado por la sociedad, pero antes el rosado lo usaban eran los hombres y el azul más bien lo usaban las mujeres. Eso depende de la cultura. Entonces, por eso es que nosotros decimos no hay juegos de género, no hay juegos para niñas y hay juegos para niños. Que un niño juegue con una Barbie no lo va a hacer homosexual, que es la mayor preocupación de los papás cuando me dicen, no juegues con muñecas porque te vas a volver gay. Recuerden que la orientación sexual es otra cosa, que es el corazoncito. Y por eso podemos ver a mujeres súper, entre comillas, femeninas y son de orientación homosexual, les gusta a las mujeres, porque no tiene que ver, o sea, no está vinculado, no es una normativa que si yo me he visto como mujer, me tiene que gustar los hombres. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que para mí fue importante, después de la maravillosa explicación de Georgiari, hacerle como un reencuentro de todo para que podamos recordar lo del cerebro, el corazoncito, la formita en los genitales y la expresión de género. Porque eso a nosotros nos dice qué tiene que ver, o sea, no hay juegos de género. Y es importante que nosotros no lo asociemos con eso, porque somos nosotros quienes tenemos ese estigma, ¿ok? Y quiero aclarar un punto muy importante, y ya con esto le doy el pase a Luis, que es que desde hace décadas la homosexualidad, ¿ok? Y todo este ende de la comunidad LGTQ+, BQ+, que fue la que comentó Georgiari, no son considerados ni una desviación, ni una patología, ni una desviación sexual. Entonces, independientemente de sus creencias religiosas, yo las respeto. Si ustedes consideran de que la mujer está hecha para el hombre y el hombre para la mujer, eso se respeta. Yo no voy a entrar en esas discusiones porque no es mi área. Pero lo que sí les puedo decir de que no es una patología, no es un trastorno, una desviación. Aquí no hay nada de patológico ni enfermedades y lo pueden investigar ustedes. Las terapias esas de famosas de que yo voy a llevar a mi hijo al psicólogo para que le quite lo gay, eso de hecho está penalizado y no es ético, esas prácticas ya no se realizan. Y les quiero aclarar muchísimo esto, porque si esa es su preocupación, eso no existe. A través de la salud mental, eso no es una patología. Y si usted no está de acuerdo con eso, usted puede explicarle a su hijo que según sus valores, el hombre tiene que estar con la mujer y eso está muy bien. Pero tenemos que enseñarles que hay una diversidad en el mundo y que existen esas personas y que merecen respeto. Y que tú discrimines a una persona por su orientación sexual es igual que tú la estuvieses discriminando, no sé, por su color de piel. Es por algo que no eligen, es parte de su ser y que no tenemos que irrespetar a alguien y fomentar la tolerancia. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo respeto. Es parte de nuestra sociedad. Y con eso quería cerrar este tema de hacer esa acotación y ahorita le cedo el lugar para que termine de explicar a nuestro orientador estrella aquí. Luis, ¿estás por ahí? Aquí estamos, presentes. Bien, Luis, entonces te cedo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me sumo a las palabras de mi compañera Deliana y quiero comenzar esta exposición hablando de
que una cosa es la verdad y otra es la realidad. Mi verdad personal a veces no tiene por qué ser igual a la realidad. La realidad es lo que está, lo que no podemos evitar y no lo vamos a poder evitar nunca, porque son cosas que existen. Y aunque no sean consonas con mi verdad personal, van a estar. Y van a estar a la vista de nuestros hijos, van a estar a la vista de las personas que están a nuestro alrededor, y eso no lo vamos a poder cambiar. Ahora, dentro de nuestros hogares, ¿sí? Cada uno tiene sus verdades, su sistema de creencias, su sistema de valores, y eso está bien, porque debe existir una estructura de valores, de principios en casa. Ahora, eso no podemos sobreponerlo por la realidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede sonar muy chocante lo que voy a decir de inicio, pero no podemos evitar que vamos a un centro comercial y nuestros hijos vean a una pareja de un gay agarrados de la mano. Eso no lo vamos a poder evitar. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa realidad? Es cómo yo trato esa realidad, porque existe, porque está. Aquí lo importante es cómo cada uno, desde su sistema de creencias y de valores, sin irrespetar al otro, puede ir formando esa identidad que el niño o la niña necesita. Fíjense que yo voy a iniciar hablando de la etapa de 9 a 12 años. Mire, está en el live. Y una de las cosas Sí, con la que iniciamos esta etapa es pero lo donde parezco. explicamos las cosas como son. Y ojo, cuando hablamos de explicar las cosas como son, a veces pensamos que hablar de sexo es un tema vulgar, porque así nos los ha vendido quizás la sociedad, porque así nos los han vendido muchas veces. Y es que cómo le voy a decir yo a mi hijo o a mi hija que bueno, que ya vaya un acto sexual y que la mujer sí, siente este tipo de cosas, el hombre siente, bueno, pero es que ya va, es que precisamente es en esta etapa donde nosotros comenzamos ya a ir definiendo lo que vamos sintiendo. Si antes íbamos explorando partes de nuestro cuerpo, aquí lo hacemos con conciencia. Antes no había tanta conciencia del por qué o para qué, pero ahora sí se hace con conciencia. Y ahora pongo un tema aquí en el tapete, y es las cosas que nosotros no decimos y no hablamos claramente, pues créanme que la música, la televisión y las redes sociales la van a hablar por nosotros. Y quizás no de la manera correcta, ni de la manera que nosotros quisiéramos abordarlo, pero lo van a abordar. Y si no, coméntenme ustedes que son papás, algunos que son tíos, son abuelos, ¿cuánto no ha hablado actualmente la música de la sexualidad? No sé, canciones que se le vengan a la mente que son explícitas y que han escuchado, que sus hijos pueden haber escuchado o que han escuchado en la calle y que creen que son muy explícitas y que hablan más de sexualidad de lo que nosotros podemos hablar. Los leo en el chat mientras sigo hablando. Pero hay cosas y hay canciones que hablan las cosas muy, muy claras. Y vuelvo a repetir, no son precisamente, Yailin es una, fíjate, y son canciones y son artistas que les están hablando a nuestros hijos y les están llevando información de las cuales a veces nosotros ni nos atrevemos, porque decimos, ay no, Dios mío, hablar de sexo oral, no. Y hay canciones que les están diciendo, por ejemplo, y discúlpeme la palabra, pero hay que hablarlo claro, ese huerfanito necesita una mamá. Entonces, claro, que el niño asocia, ya va, ¿y esto qué? ¿Y cómo qué? Y nosotros no hemos hablado a nuestros hijos de sexo oral. Y ya la canción les está hablando de eso, ¿sí? O hay canciones, hay un artista actual que habla de horrible, pero uno los guía, exactamente, es que ese es el punto. Las canciones están, Bad Bunny, y ojo que hay canciones de Bad Bunny que son bastante fuertes y con palabras muy, muy explícitas. Pero bueno, lo que iba diciendo, hay un artista específico que habla de hacerlo con condón o a pelo o no sé qué, y nosotros no hemos hablado a nuestros hijos acerca de cómo tener relaciones sexuales con su debida protección y lo que implican los riesgos de tener relaciones sexuales sin la debida protección. Entonces, hablar las cosas como son, y aquí pongo un punto, la comunicación que tengamos en torno a la sexualidad va a ser clave para su desarrollo posterior a ser adolescente. ¿Por qué?
Porque, vuelvo y repito, lo que no hablamos nosotros, lo hablan los amigos, lo hablan en la calle, lo hablan las canciones, la televisión o las redes sociales. Cuidar lo que ven en redes sociales. Y eso lo sumo a hablar claro las cosas. A ver, ahora hay una red social muy famosa que es OnlyFans, donde al inicio se pensaba en una red social para compartir, digamos, con artistas con sus fanáticos. Y se ha convertido en una red de pornografía. Y que pensemos que nuestros hijos son tan ingenuos para no saber lo que es esa red social, pues a veces nosotros mismos nos mentimos. Lo que vemos en TikTok. En TikTok hay mucha buena información, pero hay también cosas que hablan explícitamente y que tienen contenido sexual explícito. Y si nosotros no hablamos claro, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Que se sobreentienda que lo que están viendo es la realidad. Porque como nadie me ha explicado, papá y mamá no me han dicho cómo son las cosas, pues entonces básicamente yo voy a creer que lo que está allí es la verdad. Si yo veo una chica que está semidesnuda y para ella es común y no, papá y mamá no se han sentado a hablarme de la importancia de cuidar ciertas partes de mi cuerpo, entonces yo voy a creer que todo el mundo lo puede ver. Fíjate, TikTok se lo tengo bloqueado y de hecho yo le tengo control parental al teléfono. Eso es una buena técnica y eso vamos a hablar más tarde porque vamos a la influencia de las redes sociales y hijas y bueno, en todo este proceso que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, básicamente en esa etapa anterior, hablar claramente. Y cuando hablamos claramente, ya aquí no podemos hablar al pipicito, la cocollita. No, hablemos claro y además de las sensaciones que puede experimentar el cuerpo, porque estamos hablando de que ya lo echamos ahí, tiene conciencia. Y cuando entramos a la adolescencia es un poquito más complejo. ¿Por qué es un poquito más complejo? Porque entonces hablamos del tema de que vienen los cambios físicos. Ya que inicia el que ya mi cuerpo no es igual al de antes. Es que antes no tenía senos las chicas y ahora comienzo a verme con pechos. Es que resulta que los varones antes no tenían vello en algunas partes de su cuerpo y ahora lo comienzan a tener. Y es que ahora empiezan a sentirse mucho más estimulados sexual. Ahora es que resulta que si una chica que me atrae, que me gusta, ahora resulta que si veo a alguien que con la que conecto, puede que sienta una erección. Y la siento desde lo que pienso y sueño con esa persona y empiezo a fantasear. En la adolescencia sean los sueños húmedos. Yo creo que todos hemos escuchado que es un sueño húmedo. Y ese niño que siente vergüenza, ay Dios mío, estaba soñando con esto y de repente, pum, tuve una eyaculación. ¿Alguien le ha explicado eso? Toca hablar de eso. La etapa de la adolescencia precisamente viene el término adolecer, porque comienzan todos esos cambios que no esperamos, pero se dan. Y aquí hay clave de esto. Debe ser un acompañamiento, no una charla. Ojo, yo puedo, a mi manera, a mi forma, de cómo yo viví la adolescencia, explicar, pero tengo que acompañarlo en su proceso. Cada persona vive su propio proceso. Y no con esto estoy apoyando el libertinaje, porque la libertad es una cosa y el libertinaje es otra. El libertinaje es hacer lo que me da la gana sin que haya de por medio, en absoluto, reglas o estatutos. Cuando yo hablo de la libertad, hablo de responsabilidad. Vivir mis etapas, vivir mis momentos, pero con la conciencia de que toda acción tiene sus consecuencias. No sé si eso se va entendiendo. Pero aquí, con los adolescentes, los acompañamos. Y los acompañamos precisamente en lo que nosotros consideramos ha de ser bien para ellos. Ahora, el que ellos vayan experimentando distintas a las que vivimos, no necesariamente está mal, está viviendo su propio proceso. Y por eso necesita una guía. Ahí es donde entra papá, mamá, tío, abuelo, porque la responsabilidad al hablar de sexualidad no solamente es de una sola persona. Los causantes de los cambios son las hormonas. Y díganme ustedes, en la adolescencia no les pasó eso, sobre todo a las chicas, que comienza esa etapa de desarrollo, comienza la menstruación, comienzan todos esos cambios de humor, todos esos cambios de no sé lo que siento, no sé lo que vivo, esto no lo había experimentado antes, ¿qué es esto? Y ahí, si nadie nos los explica, es bastante complicado. Y en los chicos, ya va, pero es que, porque antes yo no sentía tanta atracción por esta chama y ahora no solamente es que siento atracción, sino es que siento atracción, la deseo. Y ya que hablamos de deseo, es que no solamente quiero tenerla cerca, es que hay algo en ella que yo deseo tener. ¿Sí?
Ok. Y otra de las cosas es sexualidad. La sexualidad es mucho más que gametos y condones. Y es cierto. A ver, aquí en la esencia hay que normalizar ciertas cosas. El ir a una farmacia y ver condones y enseñar a nuestros hijos que pedir un condón no tiene que ser motivo de pena ni vergüenza. Eso va a ser muy importante. Que no tiene por qué avergonzarse porque al contrario, esto le va a permitir tener métodos de protección. Que así como protege su salud de un dolor de cabeza, cuando le duele la cabeza y compra un dol, tan importante es también cuidar su salud en ese sentido. Y en la medida que podemos hablar claro en la etapa anterior, en la adolescencia, vamos a tener adolescentes mucho más claros con lo que quieren y hacia dónde van. Y ojo, el término presión, para mí, entiendo, se da cuando, por ejemplo, papá y mamá quieren que las cosas sean a su manera. Pero entendamos que estamos viviendo etapas completamente diferentes y tiempos completamente distintos. Hay cosas que antes no estaban que ahora están. Y aquí comienzo con el, tienes razón, José, pero en mi caso es un mal necesario. Claro, es que es cierto, hay que hablarlo, hay que poner reglas, hay que poner normas, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Normas, reglas, hay que hablarlo, hay que poner límites. No estamos hablando de no poner límites, pero hay tiempos completamente distintos, ya que hablamos de cómo influencian las redes sociales en la sexualidad. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no medir el impacto que una red social puede tener en nuestros hijos? ¿Qué cosas pueden ver nuestros hijos en las redes sociales? No sé, Instagram. Vamos a hablar de Instagram y Facebook, por ejemplo. ¿Qué cosas pueden encontrarse allí? Con referencia a la sexualidad. Ustedes que también son asiduos de redes sociales y vemos contenido constantemente por ahí. Yo, por ejemplo, en Facebook, no sé si a ustedes les ha pasado, alguien comparte un meme y resulta que le salieron no sé cuántas posiciones sexuales puedes hacer en la cama. Y ojo, eso, compartieron un meme y le salió eso. Y eso lo ven nuestros hijos. Ahora, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, Instagram, sale mucha información de abusos, exactamente, y si no lo explicamos, ¿qué puede pasar? ¿No? Hay muchos, no sé si hay muchos videos en Facebook de amigos retándose. Damos tanto dinero porque te beses con este amigo, damos tanto dinero porque tengas sexo con este otro amigo. Y eso está público, eso está público y notorio. Ahora, otra de las cosas que vemos en redes sociales y en Internet en general es, por ejemplo, el tema de la pornografía. Es inevitable pensar que nuestros adolescentes en algún momento no van a tener experiencia con algo de la pornografía. Ahora, hablemos de la pornografía. La pornografía es básicamente actuación de lo que es la sexualidad. Es algo irreal. Bueno, fíjese, tener control parental. De eso es, pero estamos hablando del tema de la pornografía. ¿Qué pasa cuando un chamo ve pornografía? Puede pensar que así tal cual es la sexualidad. Tienen que, es como digo, es una actuación de lo que es el acto sexual, pero realmente no es. ¿Quién se sienta con ellos a explicarle, mira, lo que está haciendo esta chica no necesariamente es así? Mira, lo que viste allí no necesariamente es así. Un hombre, por ejemplo, a nivel de los chicos que viven traumados en la adolescencia, ay, es que yo no duro 20 minutos, 30 minutos, como lo vi en el video. ¿Y quién se sienta a hablar con ellos y decirles, mira, es que el acto sexual no es así? Y no es que vas a tener una erección durante 30 minutos. Y con las chicas, mira, no es que vas a llegar al orgasmo tan fácilmente, o no es que todo el tiempo tienes que sentir eso y decir cosas para que él se estimule. Todas esas cosas que ven en la pornografía, si nosotros no las vamos aclarando, aun cuando se nos dificulte, créanme que van a sobreentender que es tal cual como ellos lo ven. La música, y lo hablamos anteriormente, la música está hablando claramente de lo que es la sexualidad. No sé si bien o mal, pero lo está hablando claramente. ¿Cómo le aclaramos a los muchachos? Que está bien cantar una canción. Ahora hay que tener significado de lo que está diciendo la canción y que cómo eso me ayuda o no. Y si realmente esa es la forma en que la sexualidad es vista, pues, o debe ser vista. Y la presión social. Todos vivimos esa parte. El varón que, no sé, a los 17 todavía no tiene una novia y que no ha tenido su primera experiencia sexual, empieza a hablar con sus amigos le dicen, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo vas a tener? Mira que yo tú, ¿qué más? Y la chica, mira, tengo un novio y mi novio me hizo así y me tocó por allá. Tú si eres boba, tú si eres tonto. Ahora, ¿cómo le vamos a dar a entender a los muchachos? ¿Cómo les vamos a entender a los muchachos que es importante tener un criterio propio?
Está bien tu experiencia, pero yo tengo la mía. Está bien cómo tú vives las cosas, pero yo tengo mi manera de vivir las cosas. Que lo que tú sientes no necesariamente tiene que ser lo que yo siento. Y lo que tú vives no necesariamente tiene que ser lo que yo vivo. Empezar a hablar del respeto, pero también de una identidad, un criterio propio que yo voy a tener con respecto a mi sexualidad y a la forma en que expreso mi sexualidad. Entonces, bueno, con esto seguimos con este maravilloso chat y bueno, vamos con nuestra compañera Georgiadit que nos va a explicar una técnica que para mí es una de las mejores cuando hablamos de prevención de abuso sexual. Ok, gracias Luis. Bueno, primero para hablar de prevención de abuso sexual, como había comentado Deliana al inicio del desarrollo psicosexual, hay que llamar a las partes privadas por su nombre. Cuando a mí me ha tocado hablar con niños y adolescentes que les pregunto, yo siempre les digo, les voy a hacer una pregunta que les va a dar risa. ¿Por qué les digo eso? ¿O por qué hago como esa advertencia? Porque ya está tan normalizado y sigue habiendo un tabú relacionado a nombrar a las partes de nuestro cuerpo, las partes íntimas de nuestro cuerpo o las partes privadas como son, a ellos automáticamente les da risa. Pero no les da risa decirle a la frente frente porque se llama frente. No les da risa decirle al pie pie porque se llama pie. Entonces, esos son los ejemplos que yo siempre le doy desde niños muy pequeños hasta adolescentes, porque ¿por qué nos debe dar pena decir pene, vulva, vagina, senos, ano, que a veces ni siquiera las mismas chicas saben qué es la vulva? Y eso es preocupante. De hecho, pongo aquí mi ejemplo muy personal. Yo me enteré adulta que las mujeres no orinábamos por la vagina, sino por la uretra. O sea, el nivel de desconocimiento es increíble y más que todo en el caso del cuerpo femenino. Del cuerpo femenino se habla muy poco. Y no está mal decirle a un niño pequeño, desde que empieza a decir sus primeras palabras, que este es tu pene, estos son tus testículos. Y bueno, para empezar hablando de prevención de abuso sexual, eso es lo importante, decirle las partes privadas como son, otra por sus nombres reales. Otra cosa es que al momento de, por ejemplo, bañar a tu hijo, siempre decirle, mira, te voy a bañar, te voy a tocar tus partes privadas, pero ya sabes que solo yo, que soy tu mamá o tu papá, puede tocar tus partes privadas y que nadie más que nosotros dos y tú mismo te las puedes tocar. ¿Ok? Exactamente, el problema es cuando no estamos pendientes de lo que ven y hacen nuestros hijos, precisamente porque ¿cuál es el rol de los padres? Estar monitoreando y servir de guía para poder ayudar a los hijos, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema de prevención de abuso sexual, tenemos el semáforo. Siempre se le dice a los niños, ¿qué hace un semáforo? Bueno, ¿qué hace un semáforo cuando está en rojo? Es parar, verde significa seguir y amarillo que hay que tener precaución. En el caso de las partes privadas, vamos de las partes del cuerpo para prevenir, hacemos lo siguiente, la roja es para las partes privadas. El amarillo es para las partes de cuidado. Hay que tener en consideración que las partes de cuidado de nuestro cuerpo son aquellas partes más próximas a las partes privadas. Por ejemplo, si mis partes privadas, una de mis partes privadas son los senos, ¿cuál es la parte más próxima a mis senos? Mi pecho, mi cuello, mi barriga, por ejemplo. Entonces, yo le digo a los muchachos, sería muy raro, ¿no? Que una persona de pronto te tocara el pecho, más o menos, ¿por qué debería ser? Entonces, esas son las partes de cuidado. Si es el pene o es la vulva, que es nuestra entrepierna, si una persona te toca el muslo, la pierna, la espalda baja, inclusive el vientre, es como que no, esas cosas no ya es como que una prevención, ya va, no me toques. Y las partes públicas son aquellas partes que pueden ver y que se pueden tocar siempre y cuando sea con nuestro consentimiento. Siempre hay que explicar que el consentimiento, porque hay personas, por ejemplo, que, ok, mi cabello es una parte pública, pero a mí no me gusta que me toquen el cabello y yo no le he dado a las personas el consentimiento de hacerlo. Entonces, eso también hay que explicarse a los niños, que no porque sea una parte pública que se pueda ver y que se pueda tocar, necesariamente las personas de forma deliberada lo van a hacer pasando por encima de mí, porque yo tengo que dar un consentimiento. Entonces, es de esa forma que desde muy pequeños podemos ayudar a los niños a prevenir el abuso sexual infantil. Que
lamentablemente las estadísticas dicen que la mayoría de los abusos sexuales se dan en esos ambientes y entornos de confianza donde está el niño. ¿Cuáles son las personas más cercanas? Pueden ser papá, puede ser mamá, puede ser un tío, tía, un vecino. Entonces, no es que el abuso sexual sea un evento aislado que lo hizo una persona desconocida en un momento determinado. No, siempre hay que tener cuidado de las personas que están cerca de nosotros y siempre creerle a los niños, ¿okay? Porque a veces muchos padres pecan de inocentes, les da miedo, pero cuando un niño da una alarma de abuso, de prevención de abuso, y más si está informado, por eso es que la frase del inicio, un niño, niña y adolescente informado tiene pocas probabilidades de ser vulnerado. Si nosotros le decimos a nuestros niños, niñas y adolescentes todas estas cosas y los ayudamos a prevenir el abuso sexual, es poco probable que una persona los pueda llegar a vulnerar. Y siempre ser un papá, una mamá, un cuidador de confianza. Nosotros siempre le decimos a los niños, niñas y adolescentes, vaya con un adulto de confianza. Si de pronto no te tocó tus partes privadas, pero sí te hizo sentir incómodo, sí te hizo comentarios lascivos extraños, háblalo. Dilo, díselo mamá, mamá, un señor, mi tío, mi papá, el que sea, me dijo tal cosa que yo te voy a creer. Eso establece un vínculo de confianza con los hijos. Porque lamentablemente hay muchos abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, y esta es la mejor manera de prevenirlo, siendo confianza, hablando con la verdad, y que llegue un punto en el que ya no nos dé risa decir pene, vulva o vagina. Bien, bien, bien. Georgie, te dejamos de escuchar, no sé. Ah, sí, se me fue el audio, aquí estoy. Bueno, cerramos otra vez con esta bella frase del principio: un niño, niña o adolescente informado, y no cualquier información. Ya Luis comentó la parte de las redes sociales. Los niños, niñas y adolescentes están sobreestimulados a las redes sociales, a los teléfonos, a las tablets, a las computadoras. No toda la información que ellos van a ver es real. Y las mejores fuentes para brindarles la información correcta tiene que ser de parte de padres, madres, cuidadores y docentes que estén actualizados y que estén informados. Porque yo no voy a hablar de cómo se hablaba la sexualidad hace 10 años atrás, que de por sí no se hablaba mucho realmente. Entonces, un niño ni adolescente informado tiene menos probabilidades de ser vulnerado. Ayudemos a esos niños, niñas y adolescentes y seamos esos acompañantes en su sexualidad. Y que, como también compartió Eliana, que dijo que hablar de sexualidad es mirar nuestra propia sexualidad, que esto también nos ayude a entender nuestra propia sexualidad y esos propios conflictos que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Porque realmente para los niños no es difícil hablar de sexualidad. Somos nosotros los adultos que nos ponemos barreras al momento de hablarlo. Tengo, y pongo el ejemplo con todo el permiso de su mamá, de mi sobrino de 4 años, que una sola vez le dije, se llama pene, testículos, y nadie más te los puede tocar, te los puede ver, son tus partes privadas. Y si él sale de su cuarto, porque yo vivo con él, en toalla, y se le ven sus partes privadas, me dice, Georgie, no, porque me puedes ver mis partes privadas, cierra los ojos. Entonces, vean el impacto que tiene decirle a este niño, y tiene 4 años, ¿ok? Entonces, es muy importante, y que tiene la confianza de decirlo. Si de pronto a mi sobrino, alguna persona trata de violentarlo, él se lo va a decir a su mamá porque ya lo ha hecho. Y se evita ese mal rato y esa vulneración de derechos. Así que bueno, los dejo con mi compañera Delia. Bien, ya estoy por aquí. Ok, entonces esta frase es súper, súper poderosa. La pueden compartir nosotras y tanto todo el equipo de Rapport, pues bueno, buscamos principalmente eso, es promover, hablar de sexualidad, porque cuando hablamos de sexualidad podemos cuidar a las personas que amamos, a nuestros hijos, y como les había comentado, yo sé que es difícil, por aquí lo están diciendo, yo sé que da miedo, que da pena, hay personas que no, que aquí también en el chat están diciendo, no, bueno, a mí no me da tanta pena, yo hablo libremente de sexualidad con mis hijos, pero como dice Yorleri, información actualizada, información, inculcar con valores, y esto es
para nosotros súper importante pues que lo tengamos claro. Bien. Y por supuesto, ya para entonces cerrar y dar espacio a la ronda de preguntas y respuestas, igual a las personas que estén viendo, recuerden que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y lo van a poder ver, lo van a poder compartir con las personas que no se pudieron conectar, pueden dejar sus comentarios en sus preguntas en los comentarios, le vamos a pasar las diapositivas en el grupo, por eso es importante que se queden en los grupos, porque en los grupos vamos a pasarle todos los foro chat, el próximo foro chat que vamos a dar es con respecto a los límites, cómo ponerle límites a los niños, a los adolescentes, a nuestros hijos adultos, ¿ok? Y por supuesto a los familiares, para que no interrumpan el tema de la crianza, cómo hacer si yo pienso de una manera y piensa de otra manera. Entonces, bueno. Y por supuesto, ¿qué pasa? Que cuando sospechamos que hay un tema de abuso sexual, por favor, inmediatamente llevarlo al orientador, al psicólogo, a personas capacitadas que puedan hacer su evaluación y confirmar. Siempre hay que creer, siempre. Y por supuesto, no creer que esto es un tema nada más con los niños pequeños. Hablemos del abuso sexual en la adolescencia. ¿Ok? Como si yo estoy, dentro de las parejas de la relación, como si yo en el momento de que estoy teniendo intimidad con mi pareja, ya yo no tengo ganas, yo tengo todo el derecho a decir que no, y la persona tiene que parar. Y si no para es un abuso, que se retire el condón en el acto sexual es un abuso. ¿Ok? Que tú no estés disfrutando y por pena no digas nada porque no le quieres cortar la nota a tu pareja, eso también, dejar eso es un abuso. Entonces, que el sí se tiene que decir, porque hay personas tímidas, calladas, que no quieren decir que no, porque les da pena que decir que no, y el silencio no se tiene que tomar como una afirmación. Eso tenemos que hablarlo con nuestras hijas y también con nuestros hijos, para que comprendan y respeten a las mujeres, porque se viven muchos abusos que son permitidos dentro de las relaciones de pareja, y eso no se habla. Muchas veces nosotras y nosotros en nuestras relaciones como adultos, estamos viendo una sexualidad que hemos permitido abusos, porque eso es lo que nos dice, porque estamos casados, porque somos novios, porque como ya lo calenté, no quiero quedar como una microondas, como dicen popularmente por ahí. Estos temas nuestros hijos necesitan hablarlo, que las mujeres puedan comprender su sexualidad, cómo funciona su cuerpo, cómo llegar al placer. Es increíble cómo los adolescentes no tienen nadie con quien hablarlo porque no es un tema que se permite. Nosotros necesitamos estar ahí. Entonces quiero también aclarar el tema de la prevención del abuso también en la adolescencia, no solamente en la infancia con esta maravillosa técnica y todo lo que comentó Luis. Quiero complementar con eso. Y por supuesto, hay esto, como yo siempre les digo, si ustedes de verdad ven que hay comportamientos que no son esperados para su edad, que por eso le vamos a pasar esto y también le vamos a pasar una guía maravillosa que está por edades, unos videos, todo eso se lo vamos a pasar al grupo para que lo puedan repasar y lo puedan replicar y puedan conversarlo con sus hijos. Yo sé que da pena y lo pueden decir, a mí me dicen, Deliana, pero ¿cómo me siento yo a hablar con mi hijo? Nada, usted llega, se siente y le dice, mire, yo te voy a hablar de esto porque me da mucha pena. Pero yo siento que, y hay algo que creo que lo mencionó Jordi, pero quiero hacer hincapié. Cuando un niño o un adolescente hace una pregunta es porque está listo para escuchar la respuesta. Quiere decir, si mi hijo tiene 3 añitos y me pregunto, mamá, ¿cómo vienen los bebés? Es porque ya está listo para escuchar una respuesta. Por supuesto, una respuesta correspondiente a su edad. No se complique que usted le va a explicar qué es el coito, qué es el espermatozoide, porque tiene 3 años. Usted le puede decir simplemente, es cuando un hombre y una mujer quieren y deciden tener una relación. A veces eso le calma al niño y se va. Nada de la cigüeña, nada de la florecita que le pica la abeja, las cosas como son, como dijo Luis. Bien, quiero ir uniendo esos puntos claves y por supuesto, si no sabemos cómo hacerlo, para eso están los psicólogos, están los orientadores, que podemos decirle, mira, este tema se me dificulta mucho por mi experiencia prueba, yo quiero empezar a hablar, o si mi hijo no ha hecho preguntas, eso también tiene que ser alarma para mí, porque ¿cómo es posible que mi hijo ya tenga 11 años y no me haya preguntado nada? Obviamente la información, los niños, y por eso es que muchas veces en las escuelas ven los padres que ven que los niños están viendo pornografía y los docentes reclaman y entonces hay besos, hay exploraciones y estamos totalmente informados. Yo siempre le digo a los papás, lo que usted no le hable a su hijo, se lo va a enseñar la pornografía, se lo va a enseñar el reggaetón y ellos no se lo van a enseñar con consentimiento, con valores, como lo haría usted, que es la persona que más lo ama. Y por supuesto,
Para eso está nuestro equipo de rapport, y aquí momento de publicidad, no mentira. Pero sí queremos informarles de que nosotros en Rapport brindamos este tipo de asesoría para padres, hablamos con los hijos, atendemos casos que se han identificado lamentablemente temas de abuso sexual. Y como decía Georgiarí, abuso sexual no es simplemente que te toque. Nosotros tenemos casos de que el abuso sexual ha sido porque le han mostrado algo o porque le han dicho cosas. Yo atendí un caso de un adolescente con depresión y ideación suicida porque su vecino le decía que quería ser su novia, y la niña tenía como en ese entonces 8 o 9 años y se lo cayó por mucho tiempo. Y le decía que se imaginaba que su vagina era grande, que lo que él estaba haciendo, y nunca la llegó a tocar. Entonces ya se siente el abuso, ¿ok? Entonces siempre debemos creer. Si un niño miente de un abuso, igualito eso es un signo de alarma. ¿Cómo es eso de que está jugándose con un tema tan delicado? ¿De dónde lo sacó? Siempre hay que creer, ¿ok? Y por eso decir, recordar que sexualidad no es hablar de nada más del acto sexual, habla del cuerpo, del consentimiento, y bueno, con esto cierro, no me quiero extender más para darle chance de preguntas y respuestas. Y para eso está nuestro equipo de rapport, ¿ok? Y súper agradecido con ustedes porque llegaron hasta esta parte, los que están viendo la grabación, de verdad que es muy valioso para nosotros, lo hacemos con este propósito muy hermoso de hacer esto. Entonces ahora vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a hacer, son las 7:18, unos 10 minutos, vamos a responder, nosotros los tres profesionales vamos a estar aquí, voy leyendo, satisfecha con este chat, me encanta, muchísimas gracias, recomendado el equipo de rapport, los queremos, gracias por eso. Bien, entonces le doy... si alguien quiere compartir, el micrófono puede pedir para hablar, puede pedir enviar sus preguntas. Recuerden enviar las preguntas con las edades. No sé si quiere algo agregar Luis y Georgiarí. Y bueno, aquí estamos para contestar sus dudas y preguntas. A ver. Otra cosa que yo quería complementar con el tema de las redes sociales, que también es abuso, cuando a los chicos, a los niños, adolescentes que tienen cuentas, les llegan fotos íntimas. Creo que eso no se comentó. Fotos íntimas sin su consentimiento. O si pasan nudes, que son fotos de ellos desnudos, si son adolescentes todavía, si son menores de edad, tienen que entender que eso es distribución de pornografía infantil. Y eso es. Entonces a veces los chicos, por no saber, reciben o mandan estas fotos. Entonces, con eso mucho cuidado porque entra también dentro de lo que es el abuso sexual. Bien, gracias por eso. Fíjate que en mi caso, mi hijo, yo le tengo prohibido que conteste teléfonos que no los tenga metidos en su dicción, ¿cómo se llama? Que no sean contactos, ya. Son solo simplemente la familia, o sea, mamá, papá, abuela, tíos y más nada. Si hay otra persona, si otras personas lo llaman por teléfono que no aparece dentro de sus contactos, que no tiene el teléfono dentro de los contactos, él no contesta ese número, no lo va a contestar. Y le tengo terminantemente prohibido que conteste un número de teléfono que no esté dentro de sus contactos. Igualmente pasa con WhatsApp. Si llega algo de WhatsApp, igualito yo se lo estoy diciendo. No vayas a abrir el WhatsApp si te llega un WhatsApp de un número que no esté guardado en el teléfono. Inmediatamente él me lo dice, él me avisa, mamá, me están llamando de este número. Y yo, no vas a contestar, no vas a escribir, no vas a hacer absolutamente nada. Y yo agarro el teléfono y mismo lo bloqueo para evitar esas cosas así. Igualmente, por lo menos pasa, como estaba comentando yo ahorita, en el Instagram. El Instagram yo lo tengo instalado, él tiene Instagram, pero yo también tengo instalado aquí en mi teléfono y yo sé quién le escribe, cuándo le escriben, cómo le escriben y quién le está siguiendo, a quién sigue él y quién está siguiéndolo a él también. Igualmente pasa con el control parental. Cuando él quiere bajar algún juego, algo en YouTube y todo lo demás, el teléfono me avisa, mira, Eduardo, mi hijo, Eduardo te está
quiere bajar esta aplicación y para poder bajar la aplicación yo tengo que estar presente para poder averiguar qué es lo que esa aplicación, para qué es esa aplicación y por qué la quieres bajar. Y depende de lo que a mí me parezca, yo se la bajo o no se lo bajo. Y así sucesivamente con todas las cosas que hago con todo lo que son las redes sociales y todo eso. Gracias. YouTube no puede ver muchas cosas en YouTube, nada más puede ver cosas infantiles o algo así. Y él tiene 11 años, pero YouTube todavía y- a él quiere abrir algo y no le abre YouTube. ¿Por qué llora? ¿Por qué? Ya, que aquí se activó el micrófono de alguien. Bien, entonces, eso es importante, el tema del control parental. Y siempre yo les digo, a veces cuando ellos perciben como que, ay, eso está prohibido, les genera curiosidad, entonces vamos a acompañar eso maravilloso que son el control parental con explicaciones. Explicaré el por qué nosotros estamos estableciendo esos límites, qué pasa, hablar de esos temas, porque simplemente lo pueden percibir, me están prohibiendo cosas, no sé qué pasa y genera más curiosidad. Entonces siempre ir acompañado como que te explico por qué esto, porque no está apto para tu edad y que por supuesto si no lo ve bajo tu control, porque no los podemos tener en una burbuja lamentablemente y protegerlo de todo, en el colegio les prestan el teléfono y hay muchos adolescentes que tienen 2 cuentas de Instagram. Una privada donde solamente tienen agregados a sus compañeritos y tienen otra que es donde tienen a la familia y todo, porque se los digo porque yo los he visto y qué bonito es, como por ejemplo, en mi caso, mi sobrina cuando era adolescente, más jovencita, ella me decía, yo era la única familia de ella que tenía en el grupo, en el Instagram personal, por supuesto yo le reportaba cualquier cosa a mi hermana, y que te tenga esa confianza de poder compartirte esas cosas más íntimas. Para eso tenemos que crear un vínculo muy cercano con los adolescentes, y bueno, le doy la palabra a Luis que quiere complementar con Ana. Sí, gracias. Primero responder a eso. ¿Hasta qué edad se puede tener el control parental? Yo creo que parte de la comunicación y la claridad con que hablemos con nuestros hijos. Si nosotros vamos viviendo cada etapa con claridad y vamos hablando según la etapa que corresponde, cuando nuestros chamos lleguen a ser adolescentes, ya son chamos que van a entender, comprender lo que hay a su alrededor, lo que está sucediendo, lo que está pasando, y allí conversado, consensuado, con la confianza que se genera partiendo de la comunicación que pueda haber, eso es algo que se conversa. Mira, yo te voy a dar la libertad de poder no fiscalizarte, pero tienes tú que ganarte esa confianza y si hay alguna situación, conversemos. No hay mejor persona para conversar que este núcleo de confianza. Porque háganse siempre esta pregunta. Lo que yo no le digo a mi hijo, ¿quién se lo dice? Porque de algún lado lo va a aprender. Si yo decido no hablar de sexualidad, porque ojo, hay adultos que nunca le hablaron de sexo, jamás le hablaron. O sea, papá y mamá nunca se sentó con ellos a hablar de sexo. Eso era prohibido, porque era un tema tabú. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hija esto, esto y aquello? ¿Cómo le voy a decir yo esto y esto a mí? Pero lo que nosotros no le contamos, lo que nosotros no le decimos, ¿quién se lo dice? ¿El amiguito o la amiguita? Las canciones, las redes sociales, ¿quiénes? Entonces eso nos tiene que llevar a reflexionar a la importancia de hablar claro con los términos que son, sin llegar a la vulgaridad, porque a veces eso, pensamos, no, es que si yo le digo que mira, la mujer vio un orgasmo y resulta que es importante que a la mujer la toquen aquí, se está aquí para llegar al orgasmo, no, ¿cómo le voy a decir yo eso a mi hija? Pero si no se lo dices tú, ¿quién se lo va a decir? Si eso es parte del disfrute de su propio cuerpo, de su propia sexualidad. En algún momento hay que hablar de eso, en el tiempo que corresponde, pero hay que hablar. Así como al varón hablarle, mira, cuando la chica te toca, pues lógicamente te vas a sentir que hay una erección y vas a sentir que quieres, la deseas, quieres estar con ella sexualmente, pero si no hay métodos de protección, ¿estás tú listo y preparado para las consecuencias que pueda haber, para las enfermedades de transmisión sexual que pueden ocurrir? Si todo eso lo abordas, mira, vas a tener un niño, una niña o un adolescente que va a tener la plena confianza de si sucede algo, poder llegarte y hablar claramente de lo que es. Porque como lo vio de papá y de mamá, hablar claro acerca de los términos y de los asuntos que tenían que ver con el tema de la sexualidad, él también va a tener la libertad para hacerlo. Sí, y otra cosa también es que hay una línea fina entre lo que es la guía, el acompañamiento, por lo menos en el caso del control parental, y otra es violar la privacidad, porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su privacidad.
Y no es que porque soy su mamá, porque soy su papá, yo puedo violar su privacidad, no, es un derecho y ese derecho es inviolable. Pero sí, siempre es bueno, o sea, no abarcar a todo el adolescente, estamos hablando de adolescentes, sino también darle esos espacios para que se pueda equivocar, porque como dice Luis, no siempre vamos a estar ahí para controlarlo todo, porque los muchachos tienen que vivir sus experiencias y tienen que hacerlo porque van a vivir ya, o sea, solamente en épocas. Las experiencias que se vivieron hace 5 años atrás en torno a la sexualidad y a las redes sociales no son las mismas que ahorita. Entonces todos vamos a vivir experiencias diferentes. Otra cosa que hay una pregunta que hicieron, que desde qué edad podemos empezar a conversar con ellos de las relaciones sexuales. Bueno, yo considero que eso va a depender mucho. Primero de la edad en la que se encuentra el niño o sí, más que todo el niño, porque son preguntas que pueden surgir a partir de los 9 o 10 años, pero si de pronto un niño, niña o adolescente, un niño pequeño fue expuesto a relaciones sexuales de forma muy temprana, ya es un momento propio para hablar de ellas, pero si no se da el caso, pues ya con el hecho de hablar de sexualidad, de las partes de tu cuerpo y tal, eso poco a poco va a ser como un proceso para que llegue el momento de cuando hablemos de lo que es la sexualidad. Entonces, no te voy a decir, no, a partir de los 7 años podés hablar de relaciones sexuales, no, también va a depender mucho del vínculo de confianza que tenga el hijo contigo, de también cómo tú vives tus propias relaciones sexuales y cómo vives tu sexualidad, o sea, eso va a depender mucho. En el caso de que te lo pregunte y no sepas qué decirle, es válido. Bueno, vamos a investigar y tal, pero no nos alarmemos cuando hagan estas preguntas. Y muy fácilmente para responder, bueno, las relaciones sexuales se dan cuando dos personas tienen un acercamiento donde se generan muchos estímulos y sentimos muchas cosas. Y por lo general, si es de hombres a mujeres, existe el coito, que es la penetración del pene hacia la vagina. Y listo. Pero hasta ahí, o sea, a menos que ellos quieran ahondar en más detalles, ¿ok? Bien, y para completar eso, es recordarles lo que le comentamos de que cuando un niño hace una pregunta es porque está listo para escuchar la respuesta. Entonces, claro, ya de verdad, si ya te está preguntando, tiene 3, 4 años, que tú dices, Dios mío, pero es que ya fue estimulado por otra parte. Y ahorita es que es impresionante la manera de cómo ya saben, y de hecho, cuando tenemos hogares donde viven muchos miembros de la familia y el niño duerme en el cuarto de los padres, obviamente ellos van a tener encuentros íntimos y piensan, es que el niño está dormido, el niño puede estar dormido y escucha, pero claro, se queda callado y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Están matando a mi mamá que hace esos ruidos tan raros. Entonces imagínense con lo que crece el niño cuando sencillamente podemos aclarar eso. Una cosa con eso, menos mal que pusiste ese ejemplo, cuando esas cosas pasan, eso también es abuso sexual. Se llama colecho. Ajá, gracias. Entonces, si de pronto vivimos en esas típicas familias donde están todos duermen en un mismo cuarto y decimos eso que dice Eliana, que no nos escuchan, pues sí, los niños escuchan, perciben, sienten, huelen, olfatean, ellos están pendientes de todos, así creemos que están en el quinto sueño, ¿ok? Entonces, pendiente con eso. Si de verdad solamente es una habitación donde las comparten todos, pero es necesario para la pareja tener esa intimidad sexual, porque obviamente es necesario, háganlo en un momento donde no estén los hijos, que estén cerca, bueno, en el momento que se fueran a la escuela. No sé, hay muchísimos momentos que no sea cuando ellos estén cerca o ellos estén ahí. Porque solamente con el hecho de escuchar, eso genera mucha confusión, frustración y miedo, inclusive. Y más si son niños pequeños. Bien, y otra pregunta, no es una pregunta, pero fue un comentario que hizo una de las participantes de aquí, que cuando estábamos hablando del tema de la orientación sexual. Quiero conseguir el comentario, pero que ella dio su perspectiva y su creencia, y le agradezco por compartirla, porque sé que esa es la realidad de muchas personas, sobre todo los que somos de otra época, para yo no llamarlos viejitas, pero sí venimos de esa crianza de antes, y pues no estamos tan familiarizados, que dice que le preocupa el tema de la normalización de la comunidad LGBTQ+, o sea que ahorita se pueda ver más parejas
que llama la atención cuando vemos que se están besando en la calle. ¿Qué pasa con Disney, que ya está incluyendo parejas del mismo sexo, que quieren, que no nos pueden obligar a normalizar eso entre nuestros hijos? Y eso es un debate demasiado grande. Y ante esos comentarios yo siempre lo que digo es, aclaro el tema de que no es una patología, no es normal. La gente no, porque pónganse a ver esta analogía. Hay hijos que salen de orientación homosexual y toda su vida lo que vieron fue dos parejas heterosexuales, o sea, vieron mamá y papá. ¿Y por qué él? Porque eso no es algo que él lo va a aprender y ya. O sea, eso es algo que nace, la orientación sexual nace con la persona, y por supuesto, cuando lo ve tan normalizado, lo que estamos evitando son los complejos y los conflictos y la discriminación hacia esas personas. Por eso es que se busca normalizar. No estamos buscando obligar a que sean homosexuales. Lo que estamos buscando es que sepan de que existen, de que son personas con derechos, que son personas que pueden vivir su sexualidad a plenitud siempre y cuando no violenten a otras personas. Por supuesto, claro está. Y por supuesto que le demos eso. El hecho de que tu hijo, lo que puede generar es curiosidad. Pero créame, que por ejemplo, si usted le da curiosidad a probar el chocolate, pero a usted no le gusta el chocolate, cuando usted lo pruebe, usted lo que va a decir, a mí no me gusta el chocolate. Nadie te puede obligar a que te guste algo que no es. Lo que le estamos permitiendo es que lo exploren, que lo vivan y que lo tengan. Entonces, para no entrar en debate con este tema, que si está bien, que si está mal, que esa es mi creencia, yo las respeto, ustedes pueden tener todas las creencias y respeto, porque este tema es muy delicado y yo sé que genera mucho debate. Lo que les quiero decir es que no por ver algo yo me voy a convertir en eso. Sí puede influir, pero tiene que haber eso en mí para hacerlo. Y si a mí me preocupa eso, por eso yo me tengo que adelantar y decirle, mira, hijo, tú estás viendo esto porque eso se llama, eso es orientación sexual, es homosexual. Recuerda que para mí esto no es así, porque el hombre es para la mujer. Usted le puede decir, pero siempre diciéndole, recuerda de que eso es válido, que eso es aceptado, que no es una enfermedad y que ellos merecen respeto. Ya, no tenemos que entrar en debate, no tenemos que estar eso, porque aunque quieran o no, como decía Luis, nuestra verdad, aunque no concuerde con nuestra verdad, es la realidad que hay afuera y no lo podemos evitar. Lo que podemos hacer es educar, preparar para este mundo que viene y actualizarnos. Es lo único que lo pido. Entonces, es un tema muy delicado, no quiero entrar en profundidad con eso. Las personas que quieran compartir su opinión, pues sí las quiero escuchar, me pueden escribir al WhatsApp y lo pueden hacer, pero por tema de tiempo no quiero abrir tema eso. Y bueno, con respecto a eso, ese era el punto que quería aclarar y quería detallar y profundizar. Pues. Bien, Dalia, para cerrar contigo ya por el tema de no, lo que pasa es que como estás diciendo que no quieres, pero sí quiero comentar algo referente a eso y no quiero tampoco formar polémica ni nada, pero es que a mí lo que no me gusta, ¿verdad? Es que pareciera que trataran de que, ok, normalizar las conductas y todas esas situaciones, ¿verdad? Pero ¿por qué quieren obligar? ¿Por qué quieren, o sea, por qué quieren dar a entender que ya como uno piensa está mal a como ellos piensan? O sea, no sé si me explico lo que yo te quiero decir. Sí, Va a llegar un momento que el pensar bien va a estar mal y el pensar mal va a estar bien. No sé si me entiendes lo que yo te quiero decir. Sí, eso yo creo que eso es harina de otro costal y eso es como que otro tema que podríamos abarcar a futuro, porque en verdad a mí me preocupa mucho de que quieran normalizar pero a capa y espada, las conductas homosexuales, aunque dicen que es normal y todo lo demás, ¿verdad? No es normal. Lo normal es hombre, mujer, mujer, hombre, porque si hubiera sido así, Dios no creó, o sea, Dios hubiera creado a Adán y a Eva y a Eva, Bien. no a Adán y Eva, o sea, me explico. Pero entonces, ya eso es otro tema. Pero eso era lo que yo quería, Perfecto. Y expresar. es válido escucharte porque como tú piensas, Dalia, piensan muchos padres que nos siguen a nosotros.
Y lo único y por eso te quiero agradecer, porque tienes el derecho de ser escuchada. Y por eso fue que quise hacer hincapié, porque no es imponer. Lo que pasa, y es algo que quiero decir, es que cuando hablamos de cuando algo está bien o algo está mal, depende mucho de la moral, de los valores de la persona, y dentro de la psicología, que es el campo que nosotros nos especializamos, profesor, no es bien o mal, porque eso va a depender de tus valores cristianos, de tus valores morales. Lo que sí nos acabamos en afincar, y es el único principio que puedo defender, es que no es considerada una patología, no es considerada una desviación. Sí, es que totalmente de acuerdo con eso. Perfecto, eso es y lo otra único cosa, que yo hice una preguntita allí. Fíjate que mi hijo tiene 11 años y él no he podido lograr la manera de que él duerme en su cuarto. Él duerme conmigo. Bien, entonces eso es otro tema que por cuestiones de tiempo no podemos y no. Sin embargo, sí es importante, y Dalia, escríbeme al privado y con mucho gusto te voy a dar un poquito de orientación con respecto a eso, porque es un tema de que hay que indagar qué pasa, qué sucede, cómo se ha manejado la dinámica para poderte dar una recomendación. No, en verdad, siempre él ha dormido conmigo. Yo soy divorciada y él por el ende como, o sea, no le gusta dormir solo, no le gusta dormir en su cuarto. De repente duerme 1 o 2 días en su cuarto y el tercer día otra vez lo tengo aquí sembrado en mi cuarto. No Entonces, imagínate. Y bueno, ya yo me acostumbré a dormir con mi hijo al lado. Entonces, Entonces, no, Dalia, pero Dalia, por eso te comento, yo con mucho gusto te voy a orientar con respecto a eso, a ver qué recomendaciones te puedo dar y todo eso. Entonces, ya y disculpe muchísimas gracias. Pues disculpe que te corte, pero por cuestión de tiempo para cerrar ya la actividad. Eso es mamitis. No te preocupes. Bien, entonces, ya para finalizar, voy a cerrar la grabación, pero ustedes quédense aquí, no se me vayan. Muchas gracias a los que lleguen hasta aquí, a los que vean la grabación, compártanla. Y bueno, ya voy a cerrar aquí la grabación, ¿ok?